tardes, Dios les bendiga. Los saludo en el maravilloso y gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos la Iglesia Evangélica Maná, Ministerio Gladiadores de Fuego, y una vez más traemos la palabra del Señor. Y en esta hora, qué importante que es depositar nuestra confianza en este Dios tan grande y tan poderoso, en este Dios que todo lo creó y que entregó a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Cuántas cosas que hizo el Señor por nosotros. Y usted sabe que entre todas esas cosas que Dios hizo con nosotros, puso un propósito en nuestras vidas. El hecho de poder servirle a Él. Y el hecho de poder servirle a Él, no estamos hablando de cómo quiero servirle, o cómo me parece servirle, o cómo creo que tendría que servirle. Usted sabe que muchas veces nosotros queremos servir a Dios y trabajamos para el Señor, trabajamos mucho para el Señor, y muchas veces decimos, pero todo lo que he hecho cayó en saco roto. No sé por qué, no sé cuál fue el motivo, pero no hay algo claro en mi vida donde yo pueda decir que Dios me respaldó en todas las cosas que he hecho. No lo puedo decir, simplemente porque yo he servido a Dios, pero basado en qué estaba mi servicio. ¿En lo que Dios quería hacer o en lo que yo quería hacer? ¿En el propósito de Dios o en lo que a mí me parecía? Y usted sabe que esto tiene mucho que ver, y en este tiempo sobre todo, servir a Dios a cualquier precio. Y usted sabe que uno de los precios que se necesitaban pagar para que yo fuera salvo y libre, lo pagó Jesucristo. Nosotros no tenemos que pagar ese precio. Lo que sí tenemos que hacer es estar bajo el amparo de Dios, para que Él pueda hablar a nuestras vidas, para que Él pueda estar hablando a nuestro ser, para que Él pueda estar haciendo conforme a su voluntad en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, en vez de estar escuchando la voz de Dios, ustedes saben que hay tres voces que vienen a la vida del hombre. Una de las voces que viene a nuestras vidas es la voz del enemigo. Ese que nos habla, que nos atormenta, que nos sujeta, que no nos deja avanzar. Otra de las voces es la voz de Dios. Esa voz que tenemos que seguir, esa voz que tenemos que escuchar, esa voz que tenemos que obedecer. Pero entre esas voces muchas veces se levanta la voz de mi conciencia. Y yo me manejo por lo que creo o por lo que a mí me parece. Y usted sabe que cuando yo le creo a esa voz que viene a mi conciencia y me habla, lo que voy a estar haciendo simplemente es, primeramente, mi voluntad, lo que yo creo.
segunda cosa que va a suceder es que voy a estar muy lejos de lo que tiene que ver la voluntad de Dios para aquel a quien yo le estoy hablando. Y por último podríamos decir, lo que estoy haciendo es diciéndole algo mal diciendo a la persona. ¿Y cuántas veces de nuestra boca sale una palabra de maldición pensando que fue Dios el que me habló y yo la lancé? Yo la dije. Y todo tenía que ver con la emoción del momento, el hecho de querer yo aportar algo, hablando de lo que a mí me parecía y de lo que yo creía. Y así continúan nuestras vidas. Y vemos que hay muchas personas que comienzan a traer palabra, diciendo que es palabra de Dios, pero toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que a mí me parece. ¿Y sabes qué? Muchas veces, por el hecho de manejarme a mi antojo y de la forma que yo quiero, muchas veces no quiero escuchar la palabra de Dios. Y Dios, para que yo actúe, tiene que hablarme. Si no, es mejor quedarme ahí sentado. No es que, y bueno, algo había que decir. Eso no sirve para Dios. ¿Sabes cuándo sirve? Cuando yo escucho la voz de Dios y actúo conforme a esa palabra. No conforme a mis sentimientos. Y en esta hora quiero abrir la palabra de Dios en una persona que tenía que dar una palabra. Y él tomó una decisión. Y como decía hace unos días mientras predicaba, nosotros siempre tenemos que estar tomando decisiones. Ahora, para tomar una buena decisión, no necesito confiar en lo que yo creo. Necesito confiar en que Dios me está hablando. Porque Él es el único que puede guiarme a buen camino. Y de quién quiero hablar justamente es de Jonás. Muchos conocen la experiencia de este Jonás, de este profeta. Una persona que Dios le habló y que él tenía que actuar conforme a la palabra de Dios. Y todos aquellos que tienen Biblia y me quieren acompañar en la lectura, ahí donde se encuentran, la palabra está en Jonás 1:1. Y Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahí vemos, en primer lugar, que Dios nos habla. Y que, como siervos suyos, tenemos que ser obedientes a la palabra que nos habla. Y este Jonás parece que no fue obediente a la palabra de Dios. Parece que hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho. Y
¿qué le dijo Dios? Dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás tenía que ir hasta Nínive, esa gran ciudad, y estaba anotando dónde quedaba Nínive, y dice, fue una importante ciudad dentro de la actual Mosul, en Irak. Ni siquiera esta ciudad tenía que ver con el pueblo de Dios. Y era tanto, pero tan grande el pecado que había sobre esa ciudad, que parece que a este Jonás lo había enojado. Pero no era lo que Jonás pensaba. Era lo que Dios decía que tenía que hacer. Estaba para llevar una palabra. Y a veces Dios nos da una palabra a nosotros para darle a alguien. Y esa palabra que Dios tiene para darnos a alguien no tiene nada que ver con la edificación, ni tiene que ver con la consolación. Esa palabra que Dios le había dado era una palabra de juicio, una palabra de exhortación para el pueblo. ¿Saben por qué? Iba a ser una palabra dura porque Dios, a pesar de todas las cosas, amaba a Nínive. Dios le estaba dando una oportunidad antes de destruir esa ciudad. Y no le dijo, bueno, piensa lo que quieres hacer, Jonás, y hazlo según lo que a ti te parezca. Le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, una persona que conocía de Dios porque era profeta de Dios, una persona que había escuchado la voz de Dios, una persona que entendía quién era Dios. ¿Qué hizo este Jonás? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando un pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué increíble, ¿no? Sabes que hay muchos que muchas veces se acercan a la boletería para comprar ese pasaje, para huir de la presencia de Dios. Y este Jonás fue y compró el pasaje. Y hay una cosa que es inevitable. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Nuestro Dios es un Dios que quiere a su pueblo. Y que quiere cumplir su palabra. Pero este Jonás no quería saber nada con agarrar y llevarle ese mensaje a ese pueblo. ¿Y sabes cuántas veces Dios nos habla? ¿Y cuántas veces Dios nos habla en el día? Pero nosotros cuando vamos queremos modificar la palabra y estamos haciendo lo mismo que hizo Jonás. Desvirtuar aquello que Dios nos mandó a decir. Porque nosotros omitimos juicio muchas veces.
tomando el lugar que no nos corresponde. Y Dios nos está hablando. Ve y pregona, porque en este tiempo van a empezar a suceder cosas tremendas, porque ya es el tiempo. Porque yo estoy pronto. Porque yo así lo he querido. Y así está escrito, conforme a mi palabra. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros alteramos la palabra de Dios. Nosotros adulteramos la palabra de Dios para que no sea como tiene que ser. Y estaba mirando una máquina que centrifugaba el combustible para grandes máquinas. Y yo pensaba, ¿para qué será este centrifugado? Y justamente es para sacar toda partícula extraña que está en el combustible. Y si hay alguna gota de agua, ese centrifugado comienza a sacarla. Porque en el motor que va a ser puesto ese combustible, no tiene que haber ninguna partícula, ninguna adulteración, ninguna alteración, porque va a cambiar ese motor en el sistema de encendido por una partícula. Y si hablamos en el mundo espiritual, muchas veces una palabra de más o omitir algún tipo de palabra o de palabra que Dios nos haya dado, ya estamos adulterando el mensaje. Ya nos estamos yendo, estamos escapando de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Jonás, él se había omitido su juicio y ahora quería huir. Y así es cuando nosotros subimos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo que leíamos, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. O sea que cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, comenzamos a perder cosas que nos pertenecen. Él tuvo que pagar un pasaje para huir. No porque se iba de vacaciones, no porque lo iba a disfrutar, no. Y así comenzamos a perder. Y no solamente comenzamos a perder, sino que dice, y descendió a Jope. Y en el plano espiritual podríamos decir, comenzó a descender. Comenzó a descender. ¿Se dan cuenta? Y vemos que en el 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, y echaron para descargar de ellos, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos,
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y había echado a dormir. Si todo esto lo miramos, él baja primeramente cuando estábamos hablando, y ahora vuelve a bajar hasta quedar dormido. Qué increíble. Qué increíble que esto también en el plano espiritual comienza a suceder en nuestras vidas. Cuando nosotros somos desobedientes a la voluntad de Dios, cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Él, cuando nosotros dejamos de hacer lo que Él quiere por hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece. Qué triste, ¿no? Porque Él pagó ese pasaje y descendió a Jope. Y en el 5 vemos, pero Jonás, habiendo bajado al interior de la nave. Y cuando nosotros en el plano espiritual hacemos lo mismo, cuando nosotros nos manejamos por nuestras propias emociones y dejamos que Dios sea Dios y queremos ser nosotros, así comenzamos a dormirnos espiritualmente. Así comenzamos a vivir una vida sin sentido. Una vida que no tiene valor alguno. Y vivimos una vida de emociones, y Dios no nos llamó a ser emocionales, Dios nos llamó a ser hijos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pareció bien, o yo creí que era bueno. Pero a Dios le pareció lo que tenía que ser. Nosotros no estamos para elegir quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo. Nosotros estamos simplemente para hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos simplemente para caminar en el camino que Él quiere que caminemos. No hay dos caminos que nos llevan al cielo. Si bien hay dos caminos, uno angosto y el otro ancho, dice la palabra. Dios nos invita a caminar por un camino. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy hay muchas personas que creen que están caminando en Cristo, pero están simplemente haciendo su voluntad. Mi pregunta es, ¿dónde quieres ir? ¿A Nínive? ¿O quieres ir a Tarsis? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, no solamente nos metemos en un problema, sino que también nuestro entorno cae en ese problema. Dice, y el patrón de la nave en el 6 se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de los compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. El barco se hundía, iba de un lado para el otro. Ya no sabían qué hacer, que echar al agua. Y cada vez era peor, y era peor, y era peor. Pero cuando tú dejas de hacer los propósitos que Dios tiene con tu vida, cuando tú manejas los tiempos de Dios, cuando tú crees que lo puedes hacer, pero Dios no está a tu lado, la barca en la que estamos se va a comenzar a mover de un lado para el otro. Y todos aquellos que estén con nosotros van a sufrir y van a padecer como estos marineros y este patrón del barco que no sabían para dónde agarrar porque el barco parecía que se quebraba. Pero qué importante, ¿no? Vamos a ver en el versículo 12. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Este versículo en el 12, creo yo que es el más importante de toda esta historia. Este versículo 12 es donde Jonás reconoce su falta. Reconoce que por culpa de él, por haber tomado la decisión que había tomado, había puesto en peligro a un montón de vidas que iban en ese barco. Y cuando parecía que el barco se quebraba, que el barco ya no iba a seguir, ahí vemos cómo él les habla a los demás y le dice que por culpa de él es que estaban pasando lo que estaban pasando. Por culpa de haber omitido la palabra que Dios le había hablado, dejando de lado la palabra que Dios le había dado. Ahora vemos un Jonás que reconoce que por su culpa, ellos estaban pasando lo que estaban pasando. ¿A dónde huiré de ti, Señor? Si fuera lo más alto, allí estarás tú. Si fuera lo más profundo, también estarás tú. ¿Sabes qué? A veces es bueno tomar decisiones, pero cuando están basadas en el poder de Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas y creemos que ya está todo bien, que ya hice lo que tenía que hacer, que ya... Y sabes que donde voy, muchas veces hasta pienso que la bendición está sobre mi vida, pero yo no necesito que la bendición de Dios esté sobre mi vida. Yo lo que necesito es que la mano de poder de Dios esté sobre mi vida.
Y cuando la mano de Dios está sobre mi vida, la bendición va a ser plena. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes el boleto en la mano? ¿Quieres empezar a descender? ¿O comienza a mirarlo a Cristo? Comienza a reconocer tu error y tu falla. No permitas de llegar hasta el fondo. Dios es Dios y escucha el clamor de su pueblo. Y cuando su pueblo reconoce que está equivocado, ahí es cuando Dios puede obrar. Ahí es cuando Dios puede hacer. Ahí es cuando Dios, o es Dios que está esperando que nosotros reconozcamos nuestro error. Y Él va a aquietar el mar. Y Jonás dice, pero Jehová, en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí sí que podríamos hacer una historia. Porque quizás nosotros lo vemos a Jonás ahí esperando, sentado en el vientre del gran pez, a ver qué iba a hacer Dios con él. Y seguramente no fue así. ¿Sabes por qué? Porque fue a parar al vientre del pez. Imagínate el olor, los ácidos estomacales, el dolor de no saber qué iba a suceder con él. Pero también vemos 3 días de ayuno, donde Jonás, a pesar de todo, oró al Señor. Donde Jonás debe haber tenido tiempo para pensar y reconciliarse con Dios. Y de entender que había una sola manera para salir de ese estado. Y vemos en el 10, en el 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová en tierra 3 días y 3 noches. Todo tiene que ver con la desobediencia. Si Jonás hubiera sido obediente, no hubiera pasado por el estado que pasó. No hubiera vivido los momentos terribles que vivió. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios tenía un propósito y lo quería cumplir con Jonás. Dios tiene un propósito con tu vida y lo quiere cumplir. Y tú te quejas y te enojas, ¿por qué estoy pasando esto y estoy pasando aquello y me pasa esto y el otro? ¿Sabes por qué?
Porque estás en medio de la nada, en un mar bravío donde parece que todo se va a dar vuelta. Pero no es que Dios tenga la culpa. Es que muchas veces nosotros queremos adulterar la palabra de Dios. Queremos cambiar la forma. Y queremos tomar cartas en el asunto que no nos corresponde. Porque lo único que quería Dios de Jonás era que dijera lo que él iba a decir. ¿Y cuántas veces de nuestra boca salen palabras mentirosas? Y nos gozamos cuando se cumple y lo que echamos sobre esa vida fue una maldición solamente. Porque vemos para qué sirve la palabra. ¿Qué nos dice? Para edificar, para consolar y para exhortar. No tenemos que darle tanta vuelta a la palabra. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que está esperando que esa palabra de maldición salga de la boca para poder cumplirla y no es Dios. Y no es Dios. ¿Y cuántas veces nosotros apresuradamente, en vez de buscar a Dios para que Dios nos hable y nos muestre qué es lo que tenemos que decir, estamos echando una maldición sobre esa persona, o sobre aquella, o sobre la otra? ¿Sabes por qué? Porque queremos saber más que Dios. Pero era la decisión de Dios que Nínive no se pierda. Y dice en el capítulo 3, versículo 12, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No le dijo, piensa, decide. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. El pueblo entendió que era Dios el que le estaba hablando, que era Dios el que estaba diciéndole que se arrepintieran de sus malos caminos. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá a arrepentir Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué increíble, ¿verdad? Dios vio el corazón y Dios obró conforme
a su palabra por el arrepentimiento que hubo en su corazón. Hoy si alguien te dice que está todo bien, no está todo bien. Dios hoy manda a sus siervos a proclamar su palabra. Y en su palabra dice que Él viene pronto. Que tú, si estás haciendo las cosas mal, si tú te has apartado de las cosas de Dios y estás huyendo de su poder, Dios te está diciendo que te vuelva. ¿Por qué sufres? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entender? ¿Por qué quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Sabes qué? Cuando Dios le volvió a hablar a Jonás, y Jonás fue y proclamó la palabra de Él, el pueblo de Nínive se arrepintió. Y este es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de darnos cuenta que no sirve nuestra voluntad, que no nos lleva a ningún lugar, ni a buen puerto. Que Dios nos está dando una oportunidad. ¿Sabes por qué? En el libro de San Lucas 12, 40. Vamos a darnos cuenta. Jesucristo le dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuántas veces nosotros decimos o escuchamos voces que dicen, siempre está diciendo que viene, que viene, que viene, y no viene nunca? Y esto tiene una respuesta. Dios es misericordioso y nos está dando la oportunidad de que cambiemos nuestro pensamiento, de que cambiemos nuestra forma. Dios nos está dando la posibilidad de que ya no dejemos de alterar y adulterar la palabra de Dios, de vivir una palabra como Él la ordenó y no como a mí me parece, cargadas de fantasía y de mentiras. ¿Sabes por qué? Porque Él va a venir como ladrón en la noche, dice. Y no nos va a dar oportunidad. Que su pueblo tiene que estar preparado. Y si un día te llamó y hoy estás con el boleto o estás ya, tomaste el barco, Dios te está diciendo que te arrepientas y que vuelvas a Él. Que te arrepientas y que vuelvas a Cristo. Es importante. Es importante porque cuando menos lo pensemos, el Señor va a aparecer en las nubes y va a rescatar a su iglesia. Está en nosotros, no está en Él. La decisión está en cada uno de nosotros. Y si tomaste una mala decisión, te invito a que te arrepientas. Te invito a que te arrepientas como se arrepintió Jonás por culpa mía. Échenme al mar porque yo soy el culpable y soy el único responsable. Porque yo pensé una cosa y no era lo que yo pensaba.
Porque todo lo que yo hable y lo que yo diga tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque si no, no sirve. Mis ideas, mis buenas decisiones, mi manera y forma de ver la vida, mis buenos consejos, delante de Dios no son nada. Porque a veces un buen consejo es una maldición que estamos echando porque Dios no quería eso para nosotros. Es tiempo de que la iglesia comience a buscar. Es tiempo de que la iglesia comience a escuchar la voz de Dios y no la voz de su conciencia. Es tiempo de que comencemos a crecer, comencemos a ser responsables. Y responsable es aquel que se alimenta de esta palabra para poder vivirla y que otras personas sean imitadoras. No nos sirve de nada hablar buenas palabras si mi vida es un desastre, si mi vida está fuera de la realidad. Yo te insto a que si tú tienes el boleto en tu mano, no esperes descender para dormir. Comienza en esta hora a arrepentirte, porque Dios está esperando eso. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que se rinde delante de la presencia de Dios. Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Amén. Vamos a ver si hay alguna oración. Gloria a Dios. Daniel Ramírez está en terapia intensiva. Norma, Ervin y Daniel tienen COVID-19. Celeste Flores por su estómago. Por su vida vamos a orar por Eduardo y Luis Olsman. Pero ahora quiero volver un poquito. Hay gente que vive perseguida, disparando de un lugar al otro, que camina sin rumbo, sin fe, sin esperanza, que su pasado lo condena. Y creemos que no podemos alcanzar el perdón de Dios. Esta noche te tengo que decir, Dios quiere perdonar tu vida. Dios quiere perdonarte. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere borrar todas las cosas malas de tu vida. Pero tu corazón tienes que dejárselo a Dios. El único que puede obrar en tu vida es Él. Entonces, yo te invito a que tú te prepares en esta noche. Y si tú fuiste cristiano y un día escapaste, huiste, Dios te está llamando. Y si tú estás dentro de una iglesia y estás con el boleto en la mano, desiste de ese boleto. Y si ya subiste al barco, lo único que quiere Dios, como Jonás, que se arrepienta. Todo está en volver la mirada a Cristo. Todo está en volver nuestra mirada a Él. Y en esta tarde yo te invito a que tú cierres tus ojos y si quieres doblar ahí donde estás en tu hogar,
las rodillas o quieres orar como sea, pero que puedas abrir tu corazón a Él y dejar que Él sea Dios. Dejar que Él sea Dios. Él lo va a hacer. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, he dado la palabra como tú me la diste a mí. Señor y Padre Celestial, vemos la vida de Jonás, Señor, que fue huyendo de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y a donde iba, Señor, iba llevando tristeza, dolor, angustia. Porque ese barco que parecía que se iba a quebrar, Señor, todos los que iban en él estaban todos asustados, Señor. Pero había una responsabilidad en este Jonás, Señor, que había dejado de mirarte a ti, de hacer tu voluntad, para huir de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Padre, siento que hay muchas personas que han querido huir de tu presencia, Señor, y que en esta hora tú las estás llamando, Señor, y su barca parece que se quiere dar vuelta en medio de un mar bravío. Pero en esta hora, Señor y Padre Celestial, extiende tu mano de poder sobre cada uno, Padre, y comienza a orar, Señor. Que cada uno podamos entender, Señor, que tú eres el Dios grande y poderoso, y en esas vidas, Señor, que te necesitan, que puedan doblegar su corazón y arrepentirse de corazón, Señor, para que seas tú obrando con poder en cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, tu poder desciende, Señor, y todo aquello que había venido a sus vidas, Señor, sea quitado por tu poder, Señor, y tú los hagas libre verdaderamente, Señor. Padre, libre para que puedan ver tu gloria y caminar en tus caminos y hacer tu voluntad. Señor, también te pido, Señor, por la salud de Daniel Ramírez, Señor, que está en terapia intensiva, Señor, y por Norma Erwin, Señor, y Daniel, Señor, que tienen COVID-19, Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, comienza a sanar esa vida, comienza a librar, Señor, y tu poder descienda y tu fuego, y queme todo virus, Señor, que está en su vida, Señor, por Celeste Flores, por su estómago, Señor, oramos en esta hora para que tú la hagas libre, Señor. Oramos por Luis y por Eduardo, Señor, en esta hora por su vida, que pueda venir a ellos tu paz, Señor, y ellos puedan gozarse sabiendo que hay un Dios grande y poderoso que los cuida. Señor, en el nombre de Jesús te pido todo esto, porque sé, Padre, Señor amado, que tú eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, Señor, que tú eres el que está con nosotros. Espíritu Santo de Dios, te pido una bendición sobre cada vida que he orado. Señor, te pido que tú estés llegando con tu poder a cada uno, Señor, y tu poder sanador se manifieste en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te alabo, te bendigo y te honro. Te doy toda gloria a ti, Señor, porque tú eres lo más grande, lo más sublime, lo más poderoso, lo más hermoso que nos pudo haber pasado, haber conocido un Dios tan grande. Espíritu de Dios, tu luz, esa luz que está descendiendo en este momento, llegue a cada hogar, llegue a cada corazón y trae convicción de pecado en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos desistir de tomar el camino de Jonás para poder proclamar tu palabra y poder hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Poderoso es Él. Señor, gracias. Bueno, estamos terminando otra reunión del jueves. Y qué maravilloso, ¿no? Es poder llegar a su hogar, que usted no abra la puerta
y que podamos bendecirlo con la palabra de Dios. A todos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos grandemente. Más tarde va a estar subida a YouTube esta prédica si la quieren ver. Dios les bendiga mucho. Y el domingo 19 horas nos estamos encontrando. Amén.